Buenas tardes, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a este servicio virtual. Hoy quiero pedirles que, por favor, abran su Biblia si la tienen a la mano. Espero que sí. En el libro Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14. Vamos a hablar de una historia que muy pocas veces se toca para las predicaciones, pero pienso que hoy, en estos tiempos que estamos pasando, es necesario conocer un poquito del quehacer de Naamán, el sirio, el leproso. La semana pasada hablábamos de la fe de Noé. Hoy vamos a hablar acerca de la constancia de Naamán. Repito la cita, es Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14, que voy a dar lectura para que en esto basemos la meditación de este día. Y la palabra de nuestro Dios dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo, Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Cuando leemos así superficialmente este pasaje en la vida de Naamán el leproso, no encontramos grandes cosas. Encontramos, al contrario, una rebeldía grande por no querer hacer lo que Eliseo, el profeta, le estaba ordenando. También encontramos que Naamán fue a ver a su rey, al rey de Siria, para que le diera cartas para el rey de Israel. Es decir, vemos una contraposición. No son las personas adecuadas a las que Naamán se dirigió, pero sin embargo, Naamán finalmente
actuó con constancia. ¿Qué significa la constancia, hermanos, hermanas? Es la firmeza de carácter, es la perseverancia en el ánimo para tomar las resoluciones en la vida y llevar a cabo los propósitos en la vida. La constancia es el persistir actuando con permanencia en algo. Miren, veamos lo que la viuda aquella cuando fue con el juez injusto. Aquel juez injusto ni temía a Dios ni temía a los hombres, pero por la firmeza y la perseverancia, la constancia de esta mujer viuda, ¿qué fue lo que tuvo que hacer el juez? Hacerle justicia. Naamán, la mujer, fue con el juez porque sabía que él tenía la solución, pero Naamán fue primero con su rey, fue con el rey de Israel, y con el rey de Israel fue enviado a Eliseo y no le quiso hacer caso a Eliseo. A veces nosotros nos comportamos de esa manera, hermanos. Cuando tenemos alguna necesidad, alguna dificultad, alguna enfermedad, buscamos aquí, buscamos acá, y lo que nos dijeron acá no es lo que nosotros hubiéramos querido escuchar. Esto fue lo que pasó con Naamán. Naamán escuchó vio que Eliseo ni siquiera salió de su casa por primera cuenta. Solamente le mandó decir con su criado: ve y lávate en el Jordán 7 veces y serás sano. No es lo que él quería escuchar, porque Naamán quería que Eliseo saliera, ¿sí? Y no que lo mandara al río Jordán, sino que Eliseo saliera, lo tocara, orara por él y se le quitara la lepra a este hombre. ¿Cuántas veces actuamos nosotros de esta manera, hermanos? Queremos que la persona que se encuentra más cerca de Dios, ¿sí?, ore por nosotros. Esa mujer, ese hombre que tiene el don de la oración, que ore por nosotros, porque a él sí lo escucha Dios. Hermanos, Dios escucha a toda la gente, y mayormente a los que creen en su Hijo Jesucristo. Miren, uno de los rasgos más importantes del carácter cristiano, hermanos, debería de ser la constancia. Cuando Pablo nos recomienda que oremos sin cesar, podemos pensar: orad con constancia, es decir, hasta que no se solucione el problema. La viuda estuvo constantemente con el juez hasta que le solucionó el problema. Naamán al principio se molestó, pero tuvo que hacer lo que le dijo Eliseo y se metió al Jordán. ¿Cuántas veces? 7. Y después dice la Escritura que salió, ¿cómo? Limpio, y su carne era como la de un niño. Es decir, sin ninguna impureza. La Escritura, hermanos, nos dice que aquel que persevera hasta el fin será salvo. Es decir, el que camine en la vida con constancia. Sabemos que vamos a tener tentaciones, sabemos que vamos a tener caídas, sabemos que vamos a tener muchas burlas, pero tenemos que caminar, hermanos, con constancia. Todos los días, desde que amanece hasta que anochece, todos los días, porque esto es lo que le agrada a Dios. Miren, los que hemos creído en Cristo, hermanos, estamos siendo desafiados a obtener grandes victorias en todas las áreas de nuestra vida. Pero estas victorias vendrán, hermanos, solo si nos mantenemos constantes. Por eso es que Segundo de Reyes, capítulo 5, versos del 1 al 14, nos narra parte de la historia de Naamán, un hombre que tenía autoridad. Era adinerado, también era valiente, era muy influyente,
porque fue directamente con su rey y era estimado en todas las altas esferas del reino. Era un hombre que lo tenía todo, pero no tenía salud. Y esta salud se iba a ir deteriorando día con día, día con día, día con día. ¿Por qué? Porque este hombre era leproso. A veces, hermanos, y déjenme que lo diga de esta manera, nosotros estamos enfermos de lepra pecaminosa y no queremos acercarnos a quien puede sanarnos, a quien bajo el influjo del Espíritu Santo nos puede sanar. Y no necesitamos meternos 7 veces, solamente una. Y nuestra vida va a cambiar total y absolutamente en todas las áreas. ¿Qué nos enseña este pasaje de la vida de Naamán? Nos enseña la constancia que vence. Miren, vamos a leer los versículos 1 y 2 de este pasaje. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, es decir, porque le tenía aprecio, sabía de la valentía que tenía este hombre en las batallas y lo tenía, dice, en alta estima. ¿Por qué? Miren, aquí nos da, hermanos, una razón del por qué el rey de Siria lo tenía en grande estima. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. En una batalla que tuvo Siria con Babilonia, este hombre ganó esa gran batalla. Pero no porque él hubiese sido, como dice la Escritura, valiente, ¿sí?, grande delante de su Señor, sino porque Jehová le había dado la victoria. Es decir, Dios puso sus ojos en él y lo llevó a una gran victoria. Y dice, sigue diciendo el verso 1, era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un gran defecto. Y este defecto, hermanos, podía contagiar a todo el ejército si no se sanaba. Era leproso. Es como el pecado, hermanos. Muchas veces el pecado se manifiesta en la Biblia como lepra, porque empieza, hermanos, con un granito muy pequeño y se va expandiendo en todo el cuerpo. Y luego, cuando esto ya, hermano, ya parece no haber cura, la carne se empieza a caer sola a pedazos. Dice el verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ok, miren, todos los seres humanos, hermanos, vivimos situaciones como la de Naamán, porque estamos enfermos, porque tenemos la lepra. Esta lepra es espiritual. Miren, nosotros no contagiamos a la gente, hermanos, por medio de nuestras palabras. Nosotros no contagiamos a la gente por medio de nuestros pensamientos. Nosotros contagiamos a la mente, y estoy hablando de nosotros los cristianos, contagiamos a la gente, hermano, por nuestro testimonio, que no es el que debemos de dar, porque es un testimonio falso. Somos cristianos, pero somos falsos en dar nuestro testimonio. Somos cristianos, pero somos falsos en hablar con la gente. Somos cristianos, pero no pensamos, pero somos leprosos porque no pensamos, hermanos, bien de la gente. Por eso estamos leprosos. Miren, aunque muchos pensarán, es que yo no estoy leproso, pastor. Todos estamos leprosos. Todos, sin excepción. Aún los que nos creemos salvos a través de Cristo. ¿Por qué? Porque seguimos pecando, hermanos. El virus
palabra muy dada en este tiempo, hermanos. El virus de la lepra, ¿sí? Lo traemos en el corazón. Lo traemos en nuestro espíritu. Y esto, hermanos, es lo que contagia a los demás. Ahora, tal vez no tengamos esa lepra en la piel, pero podemos tenerla, hermanos, en el alma. Algo en tu interior que te carcome y te arranca a pedazos la paz, la armonía, el ánimo, el gozo. No somos cristianos gozosos, hermanos. Y no se diga en este tiempo que todavía estamos pasando. Si no lo somos, si no tenemos, hermanos, paz, armonía, ánimo y gozo en los tiempos de que no hay pandemia, imagínense, hermanos, en este tiempo, ¿cómo estamos todos nosotros? Quizás pensemos que tenemos otro tipo de enfermedad física o del alma. Hay un rencor con algunos de mis parientes, un rencor con mi pareja, un rencor con mi jefe de la empresa donde trabajo, un rencor con mi amigo que me falló en alguna ocasión cuando yo solicité un favor de él. Hay hermanos, hay algo que nos está arrancando a pedazos esa paz, la armonía, ¿sí? Es posible que estemos enfermos financieramente, porque no tenemos para todos nuestros caprichos, porque no tenemos para tratar de vivir mejor en base a la confianza que se le puede tener al dinero. Es posible que tengamos algún tipo de enfermedad en nuestras relaciones familiares, hermanos. Problemas que no se han resuelto. Cuestiones emocionales que no se han hablado, rencores para con la pareja, para con los hijos o de los hijos con nosotros como padres. Y eso nadie lo sabe más que cada uno de nosotros, hermanos. ¿Pero dónde lo traemos? ¿No lo traemos a flor de piel? Eso que nos está carcomiendo, hermanos, no nos deja dormir en paz. Eso que nos está carcomiendo no nos deja vivir en paz. Tal vez son las condiciones laborales, porque no estás a gusto en el trabajo que tienes. Pero finalmente de ahí estás ganando para sustentar a tu familia. En la mayoría de las situaciones, hermanos, no hay poder de solución en el hecho de ocupar cargos de autoridad. No hay respuesta en el dinero. No hay respuesta en las fuerzas personales, ni por muchas influencias que tengas. Pero sin embargo, hermanos, creo que Naamán nos da excelentes noticias para todos nosotros, como la hubo para él. ¿A través de quién? De una criada. Miren, y ni siquiera nos dice el nombre de la criada. Dice, una muchacha que fue raptada y fue llevada y vendida al servicio de la esposa de Naamán. ¿Usted la conoce? ¿Usted sabe cómo se llama? No, porque no hay datos de ella. Pero ella sabía, perdónenos, pero ella sabía que había un Dios único y verdadero, y que no solo puede solucionar algunas situaciones, sino que además puede solucionar todas las situaciones y está siempre dispuesto a escucharnos. Esto es maravilloso, esto es una buena noticia. Si lo dijéramos, si esto estuviera en el Nuevo Testamento, hermanos, dijéramos, este es el evangelio que recibió Naamán de aquella muchacha, porque son buenas nuevas. ¿Quién creyó Naamán al principio?
No. Él creyó a través de su mujer, pero su mujer creyó a través de la muchacha. Entonces, volvemos a ese ir y venir. La muchacha le dijo a la esposa de Naamán: mira, yo conozco al único Dios vivo y verdadero que puede sanar tu vida. No tu enfermedad, tu vida. ¿Sí? Y te puede ofrecer algo mejor para tu vida. La mujer de Naamán le creyó a la muchacha. Hasta se oye raro decir la muchacha, pero bueno, así dice la Escritura. Ajá. La mujer de Naamán se lo contó al propio Naamán. ¿Cuándo creen que se lo haya contado, hermanos? Dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. 2 veces y nunca se pronuncia el nombre de la muchacha. ¿Sí? ¿Qué le contó? Porque el relato no nos dice que le haya contado. No dice lo que la muchacha le dijo. ¿Sí? Dice: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Tenía que ir con la persona correcta. Miren, ni el pastor, ni el consistorio, ni los diáconos, hermanos, tenemos influencia delante del Señor. La única que tiene influencia es la persona que dobla su rodilla y llora al Señor, y le cree al Señor, y confía en el Señor, y se arrodilla delante del Señor, se humilla delante del Señor. Esa es la persona que tiene más influencia delante de Dios. Pero a veces, hermanos, vamos de aquí, acá, y no encontramos solución. Ajá. Les decía yo, todo esto, hermanos, son buenas nuevas, que hoy deben ser reveladas al espíritu de todos los creyentes. ¿Cuántas veces hemos leído la historia de Naamán, hermanos? Y lo hemos pasado así: hay otro, un leproso sirio para acabarla. ¿Sí? Sirio para acabarla, ni siquiera judío, sirio. ¿Ah? Y estas buenas nuevas, hermanas, tienen que ser anunciadas a todos los que aún no conocen al Señor, tal como era el caso del general Naamán de esta historia. Él no conocía de Jehová Dios, el Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero. Y me hace recordar las palabras de Job: de oídas te había oído. Pero cuando Naamán quedó limpio, con la piel como de niño, bien pudo haber dicho: ahora mis ojos te ven. Ajá. Naamán, como muchas personas y muchos de nosotros, hermanos, cuando recibimos las buenas nuevas, a veces se enciende una lucecita de esperanza, pensando en que su problema puede ser resuelto. Y a veces, hermanos, emprendemos la búsqueda de saber quién es ese Dios que me puede sanar. Hay veces, hermanos, que lo oímos, no hacemos caso y nos damos la media vuelta y seguimos buscando. Pero también, hermanos, en esta historia tenemos que resaltar que Naamán era un hombre que sabía estar bajo autoridad, y por eso fue a su rey para consultarle sobre esta cuestión. Oye, rey, ¿qué crees? Mira, hay una muchacha en mi casa que fue raptada de Israel, pero dice que ahí hay un Dios que todo lo puede,
Y ese Dios tiene un profeta llamado Eliseo. Y que si yo voy a él, esta mi lepra se me va a quitar y ya no voy a contagiar a los demás, porque mi vida va a cambiar. ¿Qué hizo el rey? El rey de Siria, miren, hermanos, primeramente, no era autoridad en asuntos del reino de Dios, porque tampoco conocía a Dios. Entonces podemos decirle a Naamán, te equivocaste, no fuiste con la persona correcta. ¿Por qué? Porque su consejo y apoyo eran buenos, pero eran equivocados. ¿Por qué fueron equivocados, hermanos? Porque no lo mandó con el profeta de Dios, lo mandó con el rey de Israel. ¿Cuántas veces nos pasa esto, hermanos? Oye, yo conozco, estamos enfermos de algo oye, yo conozco un médico que, mira, es un excelente médico. El consejo está bueno, pero estamos equivocados por no recurrir al médico de médicos. No sé si yo esté equivocado en ese sentido, pero bueno. Este rey de Siria le dio cartas de recomendación para que fuera delante del rey de Israel, para que éste le sanara. Y cuando llegó Naamán, sufrió una decepción. Miren lo que dice el verso 5 al 7. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Es decir, este hombre llevaba una fortuna para poder pagarle al rey de Israel porque lo sanara. Otra equivocación. Dios te sana, Dios te llama por gracia. Es decir, te llama gratuitamente. Él no te cobra nada. Como hay por ahí ciertos apóstoles y profetas que dicen: ¿de cuánto quieres tu milagro? Imagínense Eliseo. Eliseo le hubiera dicho: ya con esto tengo para vivir toda la vida. Porque no, virtiendo esto que dice la Escritura, hermanos, en monedas al día de hoy, era una fortuna. Era una fortuna lo que llevaba Naamán, porque a él le interesaba su salud, ¿sí? Pero se iba a llevar una decepción delante del rey. Miren, es importante considerar que Naamán, después de la decepción vivida, pudo negarse, hermanos, al llamado del profeta. Y con toda razón del mundo se podía haber negado. Y podía haber abandonado la búsqueda de su bendición y volverse a su casa. Pero ¿qué hubiera sucedido, hermanos? Naamán hubiera seguido leproso. Cuando tú escuchas un mensaje evangelístico, en el que o un mensaje que está tocando tu corazón y sientes que el Señor está tocando a tu puerta, ¿sí? No te resistas. No te resistas. Abre tu corazón y escucha lo que Dios tiene que decirte. Naamán, a pesar de estas equivocaciones, a pesar de estas decepciones, perseveró en lo que había creído. Había creído en las palabras de la muchacha que estaba en su casa. Acudió al llamado. ¿Cuántas veces has escuchado que Dios está tocando a las puertas de tu corazón y tú permaneces con las puertas de tu corazón cerradas a piedra y lodo? Así también, hermanos, es decisión personal de cada uno de nosotros. Tenemos dos opciones: el volver atrás y dejar de creer, o permanecer creyendo lo que el Señor ha prometido y actuar de acuerdo a su dirección. ¿Qué preferimos, hermanos? Muchos
aunque le hemos dicho sí al Señor, no estamos dispuestos a entrar en las aguas del río Jordán, porque nos falta valor. Aun cuando hemos vivido algún tipo de fracaso, resaltando el fracaso, hermanos, que el fracaso no viene de parte de Dios, sino de nuestros propios errores. Naamán cometió errores al dirigirse a Dios. De la misma manera, cuando recibimos una promesa de parte de Dios, hermanos, nuestro corazón se llena de esperanza. Pero corremos el riesgo de que al tratar de hallar el camino de este cumplimiento, busquemos consejo en personas equivocadas que nos lleven a poner la confianza en algo o alguien diferente de Dios, obteniendo así, hermanos, una gran decepción al pensar que no era cierta la promesa. Por eso, hermanos, yo estoy en contra de aquellos que predican, creen en el Señor Jesucristo y tu vida va a ser de alegría, de riqueza, de abundancia. No es cierto, hermanos. Cuando llegamos a los pies del Señor, tenemos que ir aprendiendo en el camino como aprendió Abraham, que pasó por la tierra prometida pero nunca la obtuvo. Tenemos que, hermanos, que pasar por penalidades para que nuestra fe, nuestra confianza, hermanos, día con día se vaya afirmando y reafirmando para la eternidad. Es necesario que siempre busquemos, hermanos, consejo en las autoridades del reino de Dios. Es decir, que te den sana doctrina, que te expliquen con la Biblia en la mano qué es lo que Dios te está diciendo. Y no en hombres que nos desvíen, hermanos, del camino correcto y obstaculicen nuestra victoria. A esas personas, huyámosle. Y de este tipo de personas, hermanos, hay muchos que predican un evangelio falso, un evangelio de provecho propio, un evangelio que no es el que está aquí en la palabra misma de Dios. Dios, hermanos, siempre está atento al caminar de los que hemos creído en sus promesas y en sus bendiciones. Dios, hermanos, siempre está atento y dispuesto a ayudarnos a enderezar el camino para que no perdamos lo que Él nos ha prometido. Pero tenemos que leer la palabra, tenemos que entenderla y comprenderla, pero también tenemos que vivirla. Muchas veces podemos perder bendiciones por nuestra propia altivez. Si las cosas no se hacen como nosotros queremos, y vuelvo a la mala enseñanza del yo decreto. Yo no puedo decretar lo que Dios ya me tiene para mí, porque yo sé que Él me lo va a dar y no puedo pasar por su autoridad. Si no se nos tiene en cuenta, si no se nos exalta como creemos ser dignos, entonces, hermanos, preferimos permanecer con nuestro ego muy alto, pero perdemos la bendición de Dios. Miren lo que pasó con Naamán, versos 10 al 14. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Esa es la promesa, esa es la voz de Dios, porque era el verdadero profeta de Dios. No profetitas y apostolitos como ahora se mencionan y se nombran. No, este sí era un profeta de Dios. Y cuando hablaba de parte de Dios, se cumplía lo que él hablaba, porque era palabra de Dios. Y Naamán, en su ego alto, se apartó de Eliseo diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, e invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Esto es lo que él quería. Esto es lo que él quería ver. Dios tenía otros planes para él. Abana y Farfar, 2 ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero hubo alguien quien lo detuvo, sus siervos, y lo convencieron, porque ellos creían en las palabras
de Eliseo, el profeta de Dios, y lo convencieron. Cuando hemos pensado que Dios, hermanos, va a actuar de una determinada manera y no se hace como Él quiere, nosotros nos enojamos, nos molestamos. Pero Dios, hermanos, decide hacerlo de otra manera. Pensamos que no va a responder y como consecuencia dejamos de creer. Pero esto, hermanos, es la mayor equivocación que podemos hacer. Naamán pudo irse después de la tercera, de la quinta o de la sexta vez, pero no lo hizo. Perseveró. Finalmente creyó, porque si no hubiera creído se hubiera metido 1 o 2 veces, no las 7 veces. Perseveró constantemente, tuvo fe y ¿qué creen? Recibió su sanidad. La constancia, hermanos, la constancia que vence se llama fe. No es otra más que la fe. Y es lo que nos lleva a perseverar y alcanzar las promesas de Dios. No porque nosotros seamos mejores que los demás, no porque tengamos grandes influencias en las altas esferas del cristianismo, no. Es la fe la que actúa, hermanos. Miren, inicialmente Naamán solo tenía esperanza. Bueno, voy a ir a ver al rey de Israel. El rey de Israel lo manda con Eliseo. Eliseo no obra como él quería verlo y se enoja, se molesta, se siente rechazado. Pero con esa pequeña esperanza, hermanos, que ya también hablamos de la esperanza. Naamán alcanza la promesa de Dios. Con su constancia vence, hermanos, los obstáculos. Llegó a tener la fe necesaria para llevar a cabo la acción finalmente. Los tiempos, las sazones y las estrategias para el cumplimiento de las promesas no están en el hombre, están, hermanos, en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y tú y yo solo necesitamos creer, actuar bajo su guía y mantenernos constantemente en la fe y en las obras de la fe hasta que llegue lo que hemos esperado. ¿Qué esperas tú, hermano? Actúa con constancia. No busques en otros lados. Tu respuesta está de rodillas, porque estando de rodillas, hermanos, es más fácil alcanzar el cielo. Que Dios les bendiga.